Me llamo Abel, y hace mucho tiempo dejé de creer que el mundo tiene sentido. Las cosas siempre ocurrían como si alguien, en algún lugar, estuviera siguiendo un guión indiferente. Despertar, ir al trabajo, volver, dormir. Las mismas caras, las mismas sonrisas falsas, la misma rutina. Nada cambiaba nunca en Santería, este pueblo pequeño y olvidado. A veces el viento silbaba por las calles desiertas, pero ni siquiera eso rompía el constante silencio que envolvía el pueblo. La monotonía era una maldición y una bendición. Me anestesiaba, pero también me aprisionaba. El bar local, la fábrica, el mercado, todo seguía su ciclo asfixiante. Ya no esperaba nada más de la vida que sobrevivir un día más. Los vecinos parecían compartir ese mismo destino de indiferencia. Nada ocurría jamás en Santería. La ironía del nombre del pueblo, que sugería milagros y espiritualidad, no era más que un chiste sin gracia. Eso, hasta que empezaron los rumores. La luna está en llamas, murmuraban en las esquinas. Al principio lo ignoré. Seguramente era otra de esas teorías conspirativas absurdas que proliferaban en Internet. ¿Quién creería algo así? ¿La luna en llamas? Me reí de la idea. Continué con mi rutina. Otra noche de trabajo, un plato de comida recalentada y el peso de la apatía en el pecho. Pero en los días siguientes, algo cambió. Los susurros aumentaron y hasta personas que consideraba tan apáticas como yo empezaban a comentar sobre el fenómeno. Un brillo anaranjado, decían. Algo palpitaba alrededor de la luna, una luz que nadie podía explicar. El miedo se extendía como una sombra que todos sentían, pero pocos admitían. Aún trataba de mantener mi escepticismo, pero algo en los ojos de la gente me inquietaba. No era un miedo común, era una aceptación extraña, como si finalmente algo grande estuviera por suceder, pero nadie sabía qué. Por primera vez en años, miré al cielo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, algo estaba en el aire. Las calles estaban vacías, iluminadas por las luces parpadeantes, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Busqué la luna en el cielo, pero gruesas nubes bloqueaban la vista. Aún así, el desasosiego no me abandonaba. Era como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de una electricidad invisible, una tensión creciente que no podía nombrar. En el trabajo, el tema no paraba. ¿Viste la luna anoche? Yo no había visto nada con mis propios ojos, pero esas conversaciones, antes banales, empezaron a afectarme. La idea de que algo inusual estaba ocurriendo se volvía cada vez más difícil de ignorar. ¿Cómo podía estar la luna en llamas? ¿Y por qué nadie parecía realmente alarmado? Hablaban del fenómeno como algo intrigante, pero no amenazante, como si se estuvieran acostumbrando a esa nueva realidad. La extrañeza no paraba ahí. En la televisión, los noticieros mencionaban brevemente el fenómeno, pero pronto volvían a temas triviales como el tráfico o el clima. Algo inusual está ocurriendo con la luna, pero los expertos dicen que no hay motivo de alarma, decían. Y eso solo aumentaba mi inquietud. Si algo tan imposible estaba ocurriendo, ¿por qué tan pocas personas parecían importarse? Era como si la realidad se estuviera desmoronando poco a poco, y nadie quisiera realmente darse cuenta. Intenté hablar de ello con algunos colegas, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Es raro, pero ¿qué podemos hacer? El fatalismo frío en sus voces era desconcertante. Así, seguí arrastrándome, esperando por algo que ni siquiera sabía qué era. Hasta que, una noche, fui obligado a enfrentar la verdad con mis propios ojos. Desperté sudando, el corazón acelerado, como si hubiera despertado de una pesadilla de la que no recordaba. Sin saber por qué, me levanté y fui a la ventana. El pueblo dormía en silencio, las luces eran débiles y las calles estaban vacías. Pero entonces la vi, la luna. No solo brillaba, ardía.
Un borde anaranjado, palpitante, rodeaba el cuerpo lunar, como si estuviera siendo devorada desde dentro. Lo que veía era imposible, pero estaba ahí, justo frente a mí, y de forma perturbadora no podía sentir miedo. Solo un vacío creciente, como si, de alguna manera, todo eso tuviera sentido. La luna, símbolo de misterio y sueños, ahora se desmoronaba, y todo lo que podía hacer era observar. En los días siguientes, intenté negar lo que había visto. Mis ojos debían haberme engañado, o quizás fue una ilusión causada por las condiciones atmosféricas. Pero, cuanto más intentaba convencerme, más me daba cuenta de que algo había cambiado. La luna estaba en llamas, y el mundo ya no parecía el mismo. La apatía que envolvía al pueblo seguía presente, pero algo dentro de mí se había roto. El fenómeno se había vuelto imposible de ignorar. Las llamas alrededor de la luna parecían intensificarse, y las pocas personas que aún miraban hacia el cielo empezaban a hablar de un colapso inminente. Sabía que aquello no era algo físico, no era solo una combustión. Era como si el propio tejido de la realidad estuviera desgarrándose, y la luna fuera el primer signo de ese desmoronamiento. Los días se mezclaban, y la sensación de que algo terrible acechaba solo aumentaba. Ya no podía distinguir las horas, ni saber si era lunes o domingo. El trabajo continuaba, pero todo parecía envuelto en una fina capa de irrealidad. La fábrica, las personas, los sonidos. Era como si el mundo estuviera siendo amortiguado por algo invisible. Las conversaciones banales de mis compañeros sobre las mismas trivialidades de siempre sonaban distantes, como ecos sin vida. Pero la luna seguía ahí, ardiendo cada vez más fuerte en el cielo. Lo que antes parecía un rumor ridículo, ahora era innegable. Todos lo veían, pero pocos se atrevían a enfrentarlo directamente. Las noches empezaron a volverse más tensas. Las calles, siempre vacías, ahora parecían aún más desiertas. Quienes todavía salían por la noche caminaban rápido, sin levantar la vista al cielo, como si ignorar la luna fuera suficiente para borrar la amenaza que representaba. Fue en una de esas noches cuando el silencio comenzó a incomodarme profundamente. El silencio, que antes me traía cierto consuelo, ahora me parecía sofocante. No era el silencio común de un pueblo pequeño, era algo forzado, opresivo, como si algo estuviera a punto de suceder. Intenté distraerme, encendiendo la televisión en busca de cualquier cosa que ocupara mi mente. Pero los canales solo transmitían banalidades. Ya no había menciones de la luna, ni una palabra sobre las llamas en el cielo o sobre lo que estaba ocurriendo. La sensación de ser el único realmente consciente de lo que estaba por venir me atormentaba. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Decidí salir de casa. Necesitaba respirar el aire frío de la noche, intentar despejar mi mente de ese peso. Las calles estaban aún más desiertas de lo habitual. El viento soplaba con fuerza, esparciendo hojas secas por las aceras agrietadas. Intentaba no mirar al cielo, pero la luna parecía imposible de ignorar. El brillo anaranjado emanaba de ella como una amenaza silenciosa, algo ancestral, primitivo. Sentí algo extraño crecer dentro de mí, un miedo que no podía nombrar, algo tan profundo que me revolvía el estómago. Fue entonces cuando vi lo que me hizo detenerme. En la plaza central, generalmente vacía a esa hora, un grupo de personas estaba reunido. Vecinos locales, a quienes conocía de vista. Pero lo que me sorprendió no fue el hecho de que estuvieran allí, sino lo que hacían. Todos estaban parados, mirando fijamente al cielo. Sus rostros estaban iluminados por el resplandor de la luna en llamas, pero sus expresiones eran vacías, como si hubieran sido vaciados de cualquier emoción. Dudé, luchando contra el impulso de acercarme. Algo en la forma en que miraban la luna estaba mal. No era solo apatía, era algo más profundo, más siniestro. Me quedé allí, observando desde la distancia, mientras el viento silbaba a mi alrededor. En algún momento, uno de los miembros del grupo
pareció notar mi presencia. Se giró lentamente y nuestras miradas se cruzaron. Lo que vi en sus ojos me heló. No había vida allí, solo un vacío abismal, como si ya no estuviera más presente, como si algo estuviera mirando a través de él. Antes de que pudiera reaccionar, los demás también empezaron a girarse, uno por uno, hasta que todos me estaban mirando. El silencio se volvió insoportable, y mi cuerpo fue tomado por un miedo irracional. Algo dentro de mí gritaba para que huyera, pero mis pies parecían estar enraizados en el suelo. Entonces, algo sucedió. Todos comenzaron a sonreír, pero no era una sonrisa común. Era una sonrisa demasiado amplia, grotesca, como si sus rostros estuvieran siendo distorsionados por algo invisible. El pánico me golpeó como una ola. Finalmente, pude moverme y di un paso hacia atrás, luego otro, hasta que me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, con el sonido del viento rugiendo en mis oídos y la sensación de estar siendo observado siguiéndome. Llegué a casa jadeando, mis piernas temblorosas, y cerré la puerta con fuerza. Me apoyé en ella, tratando de controlar mi respiración. Pero incluso allí, seguro dentro de casa, el miedo no me abandonaba. ¿Qué acababa de ver? ¿Qué estaba ocurriendo con esas personas? ¿Y por qué, de alguna manera, sentía que aquello apenas estaba comenzando? Después de esa noche, nada más parecía real. Incluso dentro de casa, sentía la presencia constante de la luna. El brillo anaranjado se infiltraba por las rendijas de la ventana, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. No importaba lo que hiciera, la sensación de ser observado no me dejaba. Era como si la propia luna me vigilara, ardiendo, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. En el trabajo, las conversaciones sobre trivialidades continuaban. Pero había algo diferente en las personas. Era como si se hubieran vuelto mecánicas, vacías. Lo que antes eran diálogos sin emoción, ahora parecía completamente desprovisto de sentido. Las miradas estaban perdidas, y su presencia era meramente física. Intenté hablar sobre lo que había visto en la plaza, pero nadie parecía importarle. Mis compañeros me trataban como si estuviera loco, o peor, como si no quisieran escuchar. Su indiferencia era sofocante, y sentía que el pueblo se hundía en un trance colectivo. Con el paso de los días, noté que cada vez más personas se reunían en las plazas por la noche, siempre mirando al cielo. Los veía desde la ventana de mi apartamento, pequeñas figuras inmóviles, esparcidas como estatuas por el pueblo. Sus rostros eran los mismos que había visto en la plaza central, vacíos, sin vida. Todo aquello se estaba volviendo insoportable. Cada vez que espiaba, parecía que sabían que yo estaba allí, como si pudieran sentir mi presencia. El vacío en sus ojos me llamaba, y la sonrisa grotesca estaba grabada en mi mente. Comencé a evitar salir de casa por las noches. Algo en la oscuridad iluminada por el fuego de la luna me enfermaba. Incluso dentro de casa, no podía escapar de la sensación de que algo me observaba. Las luces parpadeaban, los sonidos normales de la casa parecían distorsionados, y pasaba las noches en vela, los ojos fijos en las rendijas de la ventana, esperando que algo apareciera. Fue en una de esas noches cuando finalmente me rendí a la curiosidad. Ya no soportaba más la sensación de estar siendo cazado por ese brillo anaranjado. Decidí salir, enfrentar aquello de frente. El silencio afuera era aún más profundo de lo que imaginaba, y la luna parecía engullir todo el pueblo con su brillo infernal. Mientras caminaba, vi a más personas en las aceras, todas quietas, todas con los ojos fijos en el cielo. Sus rostros eran imposibles de ignorar. Las bocas seguían contorsionándose en sonrisas que no eran sonrisas. Algo dentro de mí gritaba para que corriera, pero seguía adelante, como si mis pies ya no me pertenecieran. Llegué a la plaza donde todo había comenzado, y fue allí donde me di cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder. El número de personas había aumentado. Ahora había docenas de ellas, todas inmóviles.
todas mirando la luna. Pero algo estaba diferente esta vez. No solo estaban mirando, estaban cambiando. Sus cuerpos parecían rígidos, como si una fuerza invisible los estuviera jalando. El silencio era ensordecedor, y la tensión en el aire era palpable. Me acerqué con cautela, luchando contra el miedo creciente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver lo que realmente estaba ocurriendo. Las personas estaban temblando, como si algo dentro de ellas estuviera intentando escapar. Las sonrisas en sus rostros se volvían aún más grotescas, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con la misma luz anaranjada de la luna. Era como si el fuego de la luna no solo ardiera en el cielo, sino también dentro de ellas, consumiéndolas de adentro hacia afuera. El horror se apoderó de mí cuando vi a una de ellas empezar a deshacerse. Primero fue la piel, que parecía desprenderse de los huesos como cera derretida. Luego, los huesos comenzaron a retorcerse, doblándose en ángulos imposibles. La persona, o lo que quedaba de ella, no emitió ningún sonido. Solo continuaba sonriendo, incluso mientras su cuerpo se disolvía en un charco de algo que no parecía carne ni sangre. Y, en el fondo de mi mente, supe que eso estaba ocurriendo con las otras también. Intenté correr, pero mis piernas estaban congeladas por el pánico. Estaba atrapado en esa pesadilla, obligado a ver cómo el fuego de la luna consumía todo a mi alrededor. Más y más personas comenzaron a derretirse, y el único pensamiento que resonaba en mi mente era: esto se está extendiendo. Lo que fuera que estaba ocurriendo ya no estaba confinado a esa plaza. La luna estaba ardiendo más fuerte, y podía sentir su calor en mi piel, como si estuviera quemando directamente en mi cerebro. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. El pánico se apoderó de mí, y salí corriendo por la calle, sin mirar atrás. Sabía que aquello estaba creciendo, extendiéndose por santería como una infección. El fuego de la luna estaba destruyendo más que cuerpos. Estaba consumiendo la propia realidad. Cuando finalmente llegué a casa, el pánico seguía consumiéndome. Temblaba de pies a cabeza, la mente enloquecida intentando procesar lo que había visto. El pueblo se estaba desmoronando ante mis ojos, y no había forma de escapar. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, el cuerpo desplomado por la exhaustión. Pero incluso allí, en el supuesto confort de mi hogar, aún podía sentir la presencia de la luna. El brillo anaranjado se infiltraba por las rendijas de las ventanas, y el calor que emanaba de ella parecía más intenso a cada minuto. Intenté ignorarlo, intenté racionalizarlo, pero nada tenía sentido. ¿Qué estaba ocurriendo con esas personas? ¿Por qué sus cuerpos se derretían como cera? ¿Y qué tenía que ver la luna con todo esto? Me sentía al borde de un colapso, y cada parte de mí clamaba por respuestas que sabía que nunca llegarían. Entonces sucedió algo aún más extraño. Incluso dentro de casa, comencé a sentir el calor de la luna de manera más intensa. La sensación era palpable, casi asfixiante. La luz anaranjada que atravesaba las ventanas parecía penetrar la oscuridad de mi apartamento como un invasor silencioso. Era como si, por más que intentara escapar, la luna siempre estuviera ahí, observándome. Los días siguientes fueron una neblina de irrealidad. Perdí por completo la noción del tiempo. El fuego alrededor de la luna se intensificaba cada noche, y el pueblo, ya prácticamente desierto, parecía hundirse en un silencio cada vez más profundo. La gente seguía trabajando, caminando por las calles durante el día, pero era como si todos se hubieran desconectado de la realidad. Santería parecía más una pintura descolorida, a punto de desvanecerse. Las noches, en cambio, se volvieron insoportables. Más personas se reunían en las plazas, paradas como estatuas, mirando al cielo. La luz anaranjada de la luna era lo único que iluminaba la opresiva oscuridad que cubría el pueblo. Y cada vez que miraba por la ventana,
Sentía que, de alguna manera, esos ojos vacíos estaban fijos en mí, llamándome a unirme a ellos. Mi mente estaba al borde del colapso. Ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Todo parecía cubierto por una fina capa de distorsión. El sonido del viento, el eco de los pasos, las luces parpadeantes, todo parecía una versión distorsionada del mundo que conocía. Pero lo que realmente me aterrorizaba era la luna. Ya no era solo una visión lejana. Estaba en todas partes, incluso a la luz del día. Podía sentir su presencia, una sombra incómoda que me perseguía, como si el fuego que la consumía se estuviera infiltrando en cada rincón del pueblo. Esa noche supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La indiferencia de la gente, el colapso del pueblo, el silencio sofocante, todo apuntaba a algo mayor, y necesitaba entenderlo. Decidí salir de casa una vez más, enfrentando la noche oscura y la luz anaranjada que cubría todo. Pero esta vez estaba listo para ver lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras caminaba por las calles desiertas, vi más figuras paradas en las aceras, todas con los ojos fijos en el cielo. Pasé junto a ellas sin mirarlas directamente, pero sus rostros eran imposibles de ignorar. Las bocas seguían contorsionándose en sonrisas deformadas, y sus cuerpos parecían más rígidos, como si estuvieran siendo consumidos por algo invisible. Sabía que aquello no era normal, que había algo profundamente mal con la realidad a mi alrededor, pero era como si mi cuerpo estuviera en piloto automático, incapaz de detenerse. Cuando llegué a la plaza central, una ola de shock recorrió mi cuerpo. El número de personas era aún mayor. Había docenas, tal vez cientos, todas completamente inmóviles, observando la luna en llamas. Pero esta vez, la escena era diferente. No solo estaban paradas, sus cuerpos estaban cambiando nuevamente, de una forma más aterradora. Me acerqué, con el corazón acelerado, intentando mantener la calma. Las personas temblaban y sus pieles parecían translúcidas bajo el resplandor de la luna. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de la luz anaranjada, y sus cuerpos daban pequeños espasmos, como si algo intentara salir de dentro de ellos. Entonces, sin previo aviso, el primero de ellos comenzó a desmoronarse. Un crujido seco, como el sonido de un hueso al romperse, resonó en la plaza. La piel de la persona se agrietó, y su cuerpo comenzó a doblarse en ángulos imposibles, mientras su carne se derretía en un charco oscuro en el suelo. La escena era surrealista, y el terror que se apoderó de mí fue tan grande que casi me desmayé. Más personas comenzaron a deshacerse, una por una, sus cuerpos deformándose hasta convertirse en un montón de algo irreconocible. Y lo peor de todo, seguían sonriendo. No podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en esa visión de horror, mientras el fuego de la luna ardía más fuerte en el cielo. El calor era insoportable, y podía sentir mi piel arder bajo la luz anaranjada. Todo el pueblo parecía al borde del colapso, y sabía que, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo allí no se quedaría confinado a Santería. Era algo mucho más grande, algo que se estaba extendiendo por todo el mundo. Con un esfuerzo desesperado, finalmente logré moverme. Mis piernas temblaban y mi cuerpo gritaba para huir. Corrí de vuelta por las calles desiertas, con la sensación de que esas sonrisas deformadas y vacías me perseguían. El sonido de huesos quebrándose y cuerpos derritiéndose aún resonaba en mi mente, y el resplandor anaranjado de la luna parecía más siniestro que nunca. Cuando llegué a casa, cerré todas las cortinas, atranqué las puertas y me dejé caer al suelo, respirando con dificultad. Sabía que no había escapatoria. Sabía que la luna seguiría ardiendo y que la realidad a mi alrededor se estaba desmoronando. Ya no había vuelta atrás y, en el fondo, una verdad terrible se formaba en mi mente. Lo que estaba ocurriendo con la luna no era un simple fenómeno astronómico. Era algo mucho más grande, mucho más antiguo.
y estaba a punto de consumirlo todo. Los días siguientes fueron irreales. No sabía si todavía estaba despierto o dormido. El tiempo había perdido todo significado. El pueblo de Santería, antes sofocante y monótono, ahora parecía desmoronarse ante mis ojos. Los pocos que aún caminaban por las calles parecían sombras, sus expresiones vacías y mecánicas. Por la noche, las plazas se llenaban de figuras inmóviles, sus rostros deformados por la sonrisa grotesca que no podía sacar de mi cabeza. La luna, sin embargo, seguía ardiendo, más brillante, más amenazadora. Ya no era una presencia distante, era como si estuviera directamente sobre nosotros, más cerca que nunca, su resplandor anaranjado tiñendo el cielo con un tono enfermizo. El aire a mi alrededor parecía denso, como si estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que podía sentir en cada respiración. Esa noche me desperté de un sueño inquieto, sintiendo la presión familiar en mi pecho. Sabía que algo estaba diferente. El calor de la luna parecía más intenso, casi insoportable, incluso dentro de la casa. Me levanté, el cuerpo empapado en sudor, y fui hasta la ventana, sin saber exactamente qué esperaba ver. Fue entonces cuando lo vi, en medio de la plaza, donde antes solo había estado el resplandor de la luna. Algo se estaba formando en el aire, una fisura, una grieta en el tejido de la realidad. Palpitaba con una energía oscura, densa, que parecía absorber el propio calor de la noche. Un sonido bajo, un zumbido constante, provenía de su interior. Un sonido que no solo se escuchaba, sino que se sentía. Cada parte de mí vibraba con esa presencia, como si algo estuviera intentando arrastrar mi mente hacia esa oscuridad. Miré la fisura con horror. Sabía que esa era la fuente de todo. No era la luna la que ardía, sino la propia realidad la que se estaba desgarrando, desmoronándose a su alrededor. La grieta crecía a cada segundo, y podía ver a las figuras en las calles siendo arrastradas en su dirección, como marionetas controladas por una fuerza invisible. Salí de casa, el cuerpo pesado y los sentidos confusos. El zumbido en mi cabeza era ensordecedor, y la presión detrás de mis ojos aumentaba con cada paso que daba en dirección a esa fisura. Las personas que estaban paradas en la plaza ahora parecían flotar, sus cuerpos deshaciéndose en pedazos mientras eran succionados hacia la grieta. Cuando me acerqué, vi que la fisura no era solo una simple abertura, era una boca, una entidad hambrienta, viva, que devoraba todo lo que tocaba. El fuego anaranjado de la luna parecía estar siendo tragado por ella, mientras el resplandor a su alrededor disminuía, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de desesperación aumentaba a cada segundo. Sabía que estaba ante algo incomprensible, algo mucho más allá de mi capacidad de entender. Intenté moverme, pero mis piernas estaban pesadas, como si la propia gravedad me estuviera atando al lugar. Y, en el fondo de mi mente, escuché una voz. No era una voz común, era algo profundo, antiguo, una presencia que me decía que no había más escapatoria. «Te perteneces al vacío», susurró la voz, fría e implacable. Las palabras penetraron en mi mente como cuchillos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras me daba cuenta de la aterradora verdad. Eso no era solo el fin de Santería, era el fin de todo. La luna en llamas era solo el comienzo. El vacío se estaba extendiendo, devorando no solo la realidad física, sino la propia esencia de la existencia. Luché contra el impulso de rendirme, de simplemente entregarme a lo inevitable, pero sabía que no había a dónde correr. No importaba cuánto huyera, el vacío siempre me encontraría. La fisura en el cielo palpitaba con una energía creciente, como si se estuviera alimentando de todo a su alrededor, y el sonido del zumbido se volvió insoportable. Mi cráneo parecía a punto de explotar. De repente,
Sentí una presión intensa detrás de los ojos. Era como si algo estuviera intentando invadir mi mente, desgarrando cada pensamiento, cada recuerdo, hasta que no quedara nada de mí. Intenté resistir, pero el vacío me consumía, y mi identidad, mis recuerdos, todo lo que era, comenzó a desaparecer. Cerré los ojos, desesperado por aferrarme a lo que quedaba de mí. Pero, en el fondo, sabía que no había escapatoria. El vacío no era solo una fuerza ciega. Era una entidad, una conciencia viva que me observaba, que devoraba todo. Sentía su presencia dentro de mí, arrancando cada pedazo de mi existencia, hasta que solo fuera una sombra, un eco de lo que alguna vez fui. Y entonces el silencio volvió. No el silencio opresivo de antes, sino un silencio absoluto, como si el propio sonido hubiera sido borrado. Abrí los ojos y vi que la fisura había crecido aún más. Ya no era solo una grieta en la realidad, era un abismo infinito, un vacío que succionaba todo a su alrededor. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, como si la propia estructura del pueblo se estuviera deshaciendo. Las personas, o lo que quedaba de ellas, fueron arrastradas hacia ese vacío, sus formas disolviéndose en pura inexistencia. Y sabía que pronto sería mi turno. Ya no había nada que hacer, solo esperar lo inevitable. El vacío se acercaba, y yo estaba a punto de ser consumido. Con mi último esfuerzo, intenté moverme. Pero ya era demasiado tarde. El vacío me envolvió, y todo lo que quedó fue oscuridad. Ya no había dolor, ni miedo, solo un silencio interminable, un vacío que me tragaba por completo. La realidad se había deshecho. La luna, antes símbolo de misterio y sueños, ahora era solo una sombra, devorada por el abismo. Y yo, al igual que todo a mi alrededor, había sido consumido por el vacío.